para los que ingresan a la Facultad de Medicina, tratar de ver, identificar exactamente qué es lo que permite saber si un alumno tiene vocación. Es algo no fácil de poder determinar de 10 aspirantes cuáles son los que sí tienen vocación para aceptar a esos. Claro, en el caso de la Facultad de Medicina estamos hablando de cientos, ¿no? Cuáles tienen la vocación. El otro aspecto que yo vería es que estén preparados siempre para una carrera que es de una evolución muy rápida, para estar en un estudio constante, para estar siempre actualizados. La excelencia no se logra con un solo acto o acción sobresaliente, sino que es el resultado de la práctica constante y la repetición de acciones positivas a lo largo del tiempo. Jorge Gaspar Hernández es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidades en Medicina Interna en el Instituto Nacional de la Nutrición y en Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, ambas incorporadas a la UNAM. Posteriormente cursó la alta especialidad en Cardiología Intervencionista en el Brigham and Women's Hospital, afiliado a la Universidad de Harvard en Boston. Ha sido certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología en Cardiología Clínica e Intervencionista, además de contar con licencia médica en Estados Unidos. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, jefe del Departamento de Hemodinámica, subdirector de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento, director médico y desde 2019, director general. También ha sido jefe de residentes, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y gobernador por México del American College of Cardiology. Su labor ha sido reconocida con el Premio Civic, el Premio Nacional SOCIME y el Premio Salvador Aceves al Maestro Distinguido de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es miembro activo de múltiples asociaciones médicas nacionales e internacionales, entre ellas la Academia Nacional de Medicina, el American College of Cardiology y la European Society of Cardiology. Cuenta con cerca de 80 artículos científicos publicados en revistas indexadas y más de 20 capítulos en libros especializados. Por su destacada trayectoria profesional a nivel nacional e internacional, la Universidad Olmeca le otorga el doctorado honoris causa en reconocimiento a su sobresaliente contribución a la medicina, la investigación y la formación de nuevas generaciones de especialistas. El corazón de Jorge Gaspar Hernández está en nuestro tercer episodio de Diálogos con la Comunidad. Bienvenidos a este tercer capítulo. Hoy tenemos un invitado muy especial, doblemente especial para el Universidad Olmeca, porque el día 10 de octubre fue para esta institución pues una fecha muy significativa, porque entregamos 2 doctorados honoris causa, uno de ellos al doctor Jorge Gaspar Hernández, que está aquí con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias. Él es, ustedes ya escucharon antes de esta plática, pues su currículum, todas las características y lo que él ha hecho, pero es hoy actualmente el director del Instituto Nacional de Cardiología. Y doctor, pues primero agradecerle su presencia, el haber aceptado este reconocimiento que la Junta de Gobierno entrega solamente a aquellas personas, hombres y mujeres que tienen características muy particulares, pero que no solamente son en su profesión elementos distintivos, sino que tienen un compromiso social. Y sobre todo agradecerle porque en su estancia, antes de la recepción de este doctorado, pues tuvo usted la gentileza de platicar con nuestros jóvenes. ¿Por qué usted decidió a los jóvenes de esta universidad hablarles de esto, de la excelencia? Sí, como no, muchas gracias primero por la invitación y por el honor de la distinción que me ha hecho esta Universidad Olmeca. ¿Por qué escogí este tema? Primero, cuando usted me dio la oportunidad de escoger el tema, quise aprovechar, sabiendo que iba a hablar con jóvenes estudiantes de medicina, hablarles de esta pasión que tengo por buscar la excelencia como médico. Y esto se debe a que desde que era yo estudiante de medicina veía maestros que me llamaban mucho la atención, que tomaba como modelo, y me preguntaba yo mismo qué es lo que tiene este maestro que lo ha hecho ser lo que se le reconoce ser, y son la búsqueda de estas cualidades lo que
me ha hecho adentrarme en este tema y quise tomar la oportunidad de la invitación para hablar con sus jóvenes sobre esto, con esperanza de despertarles esta inquietud por querer ser siempre mejores. Somos un país en donde sabemos que se requiere muchos médicos, pues generales, después con una especialidad. El trayecto es muy largo. Usted obviamente pasó por esa etapa como joven estudiante de la educación media superior, o no sé si antes, doctor, platíquenos, si usted ya tenía esa visualizada, esa visión, esa vocación. Usted platicó hoy del tema de la vocación. Sí, lo que tengo absoluta certeza es que la vocación la tengo. Y la vocación la tengo, yo creo, desde que recuerdo de los 8 años de edad. Mi papá fue médico, entonces me llamaba la atención y veía yo ese agradecimiento, esa admiración que le tenían los pacientes a mi papá, ese cariño que por los años decía, pues, algo está haciendo por esas personas y yo quisiera hacer lo mismo. Entonces esa vocación es algo que yo creo que es difícil de describir con palabras. Es como decir, si de veras me gusta la música o la oigo porque sé que es algo que es positivo, pero el que de veras tiene la pasión por algo es algo difícil de explicar. Y yo creo que lo siento, y como lo comenté, cómo es la mejor manera de explicar la vocación de médico es cuando uno siente ese llamado por ayudar y que sabe que el medio lo necesita. Y me llamó la atención dos casos. Uno, el de dos jovencitas estudiantes de nuestra Universidad de Medicina, que le preguntaban, bueno, este tema de la vocación, ese tema de cómo saber que realmente es lo que yo quiero hacer y lo que tengo que hacer. Y la otra le preguntaba, bueno, y cuando está uno frente al paciente, porque fue parte de su disertación, el tema de cómo enfrentar una circunstancia compleja, cómo ver, escuchar, atender lo que en un momento determinado le puede generar un diagnóstico. Y usted fue muy puntual porque le decía, en pocas palabras, ¿cómo puedo perder el miedo, no? ¿Cómo no ponerme nervioso ante una situación crítica con un paciente? Me dijeron, ¿cómo lo puedo aprender o cómo lo puedo hacer? Y yo le dije, bueno, es muy sencillo, lo único es que uno se decida a que en una situación crítica va a mantener la calma, ese estado que se llama de templanza, ese que uno lo ve en algunos médicos que por más grave que exponga la situación no pierden el control y al revés mantienen a todo el equipo trabajando, buscando que se resuelva el problema. Y yo creo que es tan sencillo como, por eso le dije que era sencillo, hasta le sorprendió a ella decir, bueno, decírtelo tú mismo, no voy a perder la calma, voy a controlar la situación. Una autocontención, ¿no? Así es. Y otro estudiante que también le planteó a usted, bueno, primero se centró en el tema de, pues usted ha tenido una gran cantidad de papers escritos, publicados, capítulos en libro. Y él decía, bueno, ¿cómo empezar con esto, no? Un joven que obviamente está ya en el tránsito hacia ya la conclusión de sus estudios, pero eso me pareció muy interesante porque además usted fue muy puntual en decirle, bueno, es que no nació de la noche a la mañana, fue un trayecto, y sobre todo porque hoy lo conocemos como un director de un Instituto Nacional de Cardiología, pero usted transitó por otras partes para llegar precisamente a eso. Quizás primero reconocer que el número de artículos que llevo publicados en revistas indexadas son pocas para el que es investigador puro. 87 no es un número significativo, y como le comenté yo al médico, es que uno tiene que decidir qué es lo que va a querer hacer como médico. Unos van a querer dedicarse exclusivamente a la atención como clínicos, y hay otros que se dedican a la investigación exclusivamente, que prácticamente no ven pacientes, son los médicos que luego se van hacia la investigación básica. Entonces yo le comentaba que en el inicio hice publicaciones en los primeros 2 años de haber terminado la carrera, y después con el trabajo como residente en medicina interna y cardiología me enfoqué a eso y ya no hice trabajos de investigación, y ya cuando terminé y me fui a Estados Unidos, ahí empecé a publicar otra vez, y de regreso decidí enfocarme a impulsar mi alta especialidad, que es la cardiología intervencionista, meter catéteres, resolver problemas desde el punto de vista terapéutico, para evitar la cirugía de los pacientes, y eso fue un trabajo al cual me enfoqué, y en segundo plano a la investigación,
pero siempre con el interés de hacerlo como parte de ese empujar, de avanzar, de estar en la vanguardia de la cardiología intervencionista, fue como se hicieron esas publicaciones. Yo había conocido el Instituto Nacional de Cardiología en una vieja instancia cerca de lo que era el hospital del Seguro Social, que es un Instituto Nacional de Cardiología, de Perinatología, todos esos institutos que hay. ¿Cómo se diferencian en este esquema, ¿no?, de un tercer nivel en donde hay sí atención, pero también hay investigación? ¿Cómo opera un Instituto Nacional, en este caso de cardiología? Sí, lo que caracteriza a los institutos nacionales de salud es que no solamente dan atención de nivel de alta especialidad de tercer nivel, sino que forman también personal de salud, y lo que los distingue es que hacen investigación. Y la investigación puede ser clínica y también muchos de ellos incluyen investigación básica. Entonces lo que determina un Instituto Nacional de Salud es el que hace, además de asistencia y enseñanza, también investigación. Usted es el director de una institución que tiene mucha fama. Desde su origen, el Instituto Nacional de Cardiología visualizó a cardiólogos de una gran calidad de experiencia que además operaban en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, etcétera, y fue muy particular este instituto. ¿Cuál es, el peso que usted tiene hoy de tener en sus manos, en el control, en el manejo de un instituto con tanta historia? Sí, definitivamente es una gran responsabilidad. Es también un enorme orgullo poder estar en esa institución y al frente de la institución. Y entonces el peso es mantener ese prestigio, esa tradición, una tradición basada en nuestro pasado, pero también la tradición de saber innovar y de saber adaptarnos a los diferentes episodios históricos de nuestro país. Para eso, por ejemplo, en la asistencia se ha impulsado mucho programas que antes estaban parcialmente avanzados, como el introducir válvulas en el corazón por medio de catéter o hacer trasplantes del corazón. Por ejemplo, el año pasado se hicieron 12 trasplantes del corazón. En este año hasta ahora llevamos en total 7 trasplantes, incluido uno de corazón y riñón en un mismo paciente. Se impulsan nuevas técnicas para el manejo de la insuficiencia cardíaca, farmacéuticas o también con diferentes métodos. Y, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología acaba de ser reconocido por la American Heart Association como un centro de atención de insuficiencia cardíaca. Y luego en la enseñanza pues, se está haciendo de manera profesionalizada, es decir, el director de enseñanza y uno de los subdirectores de enseñanza son maestros en docencia, uno de ellos por el TEC de Monterrey, el otro por la Universidad de Anáhuac, y de esta manera están haciendo docencia de una manera de avanzada, y se está haciendo investigación en docencia. Y en cuanto a investigación, tengo la alegría de que una oficina que se llama la Oficina de Apoyo Sistemático a la Investigación Superior, o OASIS, esta oficina entró en funciones cuando tomé la dirección, y el número de investigaciones, de publicaciones, en revistas de impacto que se han llevado a cabo aumentaron 45% en los primeros 3 años. El número de investigadores en el SNI también aumentaron 30 y tantos %. Aumentó en gran manera el número de investigadores SNI que son clínicos, y esta oficina les ha ayudado para que también se hagan proyectos de investigación desde del planeamiento, de la recopilación de datos, desde luego antes la implementación del estudio, el análisis estadístico, y luego dónde publicarlos, buscar publicar en revistas de mayor impacto. De hecho, se catalogan las revistas de acuerdo al impacto que tienen, en revistas del 1 al 7, donde las revistas 7 son, por ejemplo, que tienen un impacto ya muy alto, y sí están publicando actualmente al año 2 o 3 artículos en revistas de impacto 7, lo cual antes no ocurría. Cuando hablábamos de la capacidad de los docentes para poder transmitir sus conocimientos, en educación media superior y superior se da una
particularidad muy, muy clara, ¿no? Es el tema, los que somos maestros en esos niveles, no estuvimos en una escuela normal, ¿no? Donde se prepara con pedagogía y didáctica. Y entonces, bueno, pues los arquitectos que dan ciertas clases en media superior y en superior, desde luego, pues se busca en las universidades que tengan esa relevancia y esas características de su profesión. Pero a veces esa falta del componente didáctico y pedagógico hace que en el aula haya una discordancia entre que pues es muy buen arquitecto, muy buen doctor o muy buen ingeniero, pero el tema de la forma de dar clases. Por eso me llamó la atención cómo observa usted este tema que usted ha manejado, que su jefe de enseñanza tiene una maestría en educación, tiene los componentes y obviamente un componente que hace que oriente a los maestros a que den las clases para que el proceso de conocimiento sea adecuado. Bueno, primero sí tiene toda la razón, hay médicos que pueden ser excelentes médicos, o excelentes cirujanos, pero para enseñar pues no son buenos maestros, ¿no? Y hay unos que parece tener ese don innato de la enseñanza y en la actualidad ya lo que se busca es hacer una docencia de manera científica, basada en programas que hayan demostrado mejoría en el aprendizaje, ya no tomar la enseñanza como algo que se va a instruir, sino para que el alumno cómo puede adquirir no solo conocimientos, sino también destrezas, habilidades, todo lo que se llaman competencias, ¿no? Y esa es la manera en que se está ahora enfocando la enseñanza para que sea más un aprendizaje que una adquisición de conocimientos. Estamos en un marco, en el contexto de salud, sobre todo hoy en la conferencia que usted les dio a los estudiantes de nuestra universidad, habló de la pandemia, que fue un momento complejo, ¿no?, en nuestra vida, obviamente enormes riesgos. El sector salud pues se visualizó como un elemento fundamental. Comentaba usted, ¿no? Al principio pues no teníamos los componentes, primero para atender esta pandemia, segundo que además había que decidir, tomar decisiones que fueron muy complejas, a veces diríamos no argumentadas adecuadamente porque eran momentos decisorios. ¿A quién vacuno? ¿Al médico que es el que va a atender al paciente o al paciente y al médico dejarlo descuidado? Había todos esos elementos, pero la pandemia nos evidenció también vacíos en el sector salud, elementos que que requerían fortalecer en las atenciones a los pacientes. ¿Qué lección puede usted compartirnos del tema de la pandemia? ¿Y cómo observa que algunas cuestiones que se mostraban como deficiencias o como ventanas de oportunidad se atendieron? Estamos a, diríamos, 4 o 5 años de distancia de este hecho. Sí, fue la verdad una época terrible que vivimos todo el mundo. Sí, fue una situación de riesgo para la salud globalizada. En el instituto que nos convertimos como parte de la Estrategia Nacional de Atención para la Pandemia, nos convertimos en Hospital COVID. Aprendimos muchas cosas. Uno, cómo lidiar con algo desconocido, porque el COVID no, era una enfermedad desconocida, no sabíamos los alcances que podía tener. Por ejemplo, en cuanto a afecciones del corazón, el COVID en los primeros 2-3 meses se creía que era poco frecuente que se afectara el corazón. Se detectaba en menos de un 15%, pero investigadores italianos que les llegó la pandemia primero a nosotros por unas semanas, ya cuando estaba en todo su apogeo aquí en México, ya sabíamos que los italianos identificaron que cuando se buscaba intencionadamente con ecocardiografía o con resonancia magnética en particular, más del 60% de los pacientes eran afectados por el corazón. Entonces, una cosa que nos dejó la pandemia es mantener la mentalidad abierta a todas las posibilidades, estar preparados para situaciones inesperadas como las que usted mencionó. Por ejemplo, el ser justos con la distribución de vacunas cuando había tan pocas. Tenía uno que identificar a ver a quién está en mayor riesgo en esta pandemia. Pues los que están atendiendo a los pacientes directamente con COVID son los que se deben vacunar, a este personal de salud que está atendiendo. Entonces sí, empezamos a echar mano de análisis de cómo ser justos en la distribución de los recursos que teníamos de salud y desde luego en lo que hiciéramos
hacerlo buscando el bien y sin provocar iatrogenia, ¿no? Al final de cuentas, bueno, sabemos que usted hizo un comparativo muy claro. Sabemos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con cáncer pues tiene que tener una medicación que, si bien es cierto, está orientada a reducir o a enfrentar esa enfermedad tan terrible, pero pues tiene otros elementos colaterales. Estamos observando que la orientación de la salud en el país, hace ya casi 2 años se publicó un acuerdo maíz, ¿no? Con ese que establecía, ¿no? El tema de enfocarnos mucho en la formación para prevenir la enfermedad más que para curarla. En el tema de cardiología, nosotros leemos cotidianamente que es una de las causas de muerte importantes en nuestro país. En este tema de la prevención del tema cardiológico, ¿cómo el instituto tiene alguna estrategia o es más lo que estamos entrando hoy en esta investigación de cómo prevenir las enfermedades y pues evitar, ¿no? Que los que estamos en... Porque además no es un tema de vejez, es un tema de los jóvenes que pueden tener esos problemas cardíacos, ¿no? Sí, definitivamente nosotros sabemos, hay programas, por ejemplo, para la formación de los residentes, se les instruye en la importancia que tiene la prevención y qué es lo que debe enseñar a los alumnos. El instituto, como parte que colabora en las actividades del Día Mundial del Corazón y con la Sociedad Mexicana de Cardiología, se hacen actividades no solamente de cómo tratar una muerte súbita o una reanimación, sino también a la población las medidas que deben hacer para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en la medida en la que participa el Instituto y la Secretaría de Salud lo está haciendo también con el programa de los primeros 1000 años, en los cuales se debe empezar desde la alimentación y se debe continuar así durante la niñez, lo que platicábamos, que los niños son los que son más sensibles a que se les pueda educar en el sentido de hacer medidas saludables para un futuro mejor de sus generaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer un estudiante que está ya próximo a egresar o incluso a lo largo de su carrera para poderse focalizar a una especialidad en la que en un momento determinado sueña, piensa que es la especialidad que él quisiera? Yo creo que lo primero, bueno, si ya tiene esa inclinación, ese deseo de hacer determinada especialidad, entonces saber tener la autocrítica, uno mismo cuestionarse y pensar qué tan bien estoy para pasar ese examen, qué tan bien estoy en psiquiatría, qué tan bien estoy en dermatología, qué tan bien estoy en gastroenterología, en cardiología, en nefrología, y ver dónde está más fallo, enfocarse a prepararse mejor para ese examen. Por ejemplo, si su conocimiento de puedo decir endocrinología es muy bueno, pero anda fallo en ortopedia, pues leer un poco de eso y estudiar, no un poco, me decía un poco porque no hay tanto de eso en el examen como lo hay de medicina interna, pero sí hacer una autocrítica de en dónde tiene más fallas o lagunas su conocimiento para desde ahorita empezar a prepararse en eso y estar en mejores condiciones de pasar el examen. La última pregunta sería para nosotros muy importante como universidad, que tenemos esta responsabilidad desde hace ya 13, 14 años que tenemos primero un programa de medicina de la UNAM, ahora un programa de medicina de nosotros, de la Universidad Olmeca, pero tenemos también una formación de enfermeros, enfermeras, tenemos ingenieros biomédicos, como le hemos platicado, psicología, cirujanos dentistas. ¿Qué es lo que nos recomendaría como universidad que nosotros debemos enfocar en el tema de salud? ¿Hacia dónde debe ir una universidad hoy en este contexto de un país que requiere muchos médicos, muchos especialistas en ciencia en las áreas de la salud, pero sobre todo que tiene que formar con ética, con todos estos principios que usted estableció de manera muy puntual? ¿Cuál es la responsabilidad de una universidad en estos tiempos en materia de salud? Sí, uno, como le comentaba, para los que ingresan a la Facultad de Medicina, tratar de ver, identificar exactamente qué es lo que permite saber si un alumno tiene vocación. Es algo no fácil de poder determinar de 10 aspirantes cuáles son los que sí tienen vocación para aceptar a esos. Claro, en el caso de la Facultad de Medicina estamos hablando de cientos, ¿no? Cuáles tienen la vocación.
El otro aspecto que yo vería es que estén preparados siempre para una carrera que es de una evolución muy rápida, para estar en un estudio constante, para estar siempre actualizados y de esa manera tener éxito a lo largo de su profesión. Y en las generaciones actuales es adentrarse en la inteligencia artificial para saber aprovechar mejor los alcances de estas y evitar también los aspectos perjudiciales que podría traer. Hoy algunos piensan que la inteligencia artificial puede sustituir incluso, ¿no?, que puede haber diagnósticos ya alimentando, ¿no?, a un software, un bot sobre todos los temas que tiene un paciente, que puede haber diagnósticos. Y en un momento determinado, hace unos meses, leía un artículo en el periódico El País, ese periódico español, en donde se había hecho una muestra con cardiólogos que les entregaron resultados hechos 5 por seres humanos y 5 por inteligencia artificial de cardiógrafos, y bueno, se analizaron y dijeron, oye, pues es que la inteligencia artificial fue más al fondo de lo que sustituirá la inteligencia artificial alguna de las partes fundamentales del área de salud, o cómo en un momento determinado los seres humanos, hombres y mujeres, podemos en un momento determinado aprovechar la inteligencia artificial para un mejor sistema de salud. Sí, yo creo que lo mejor es su última frase, aprovechar la inteligencia artificial. Definitivamente no lo va a sustituir del todo, y le repito un ejemplo que di a los estudiantes hoy. Yo cuando llevé medicina interna aprendí a palpar el hígado, aprendí a palpar el vaso, la tiroides, a auscultar el corazón. No había ni siquiera ultrasonido, menos tomografía, resonancia, ecocardiografía. Entonces yo no siento que me hayan suplantado este estudio, sino que el ver un paciente, el detectar por dónde está el problema, es lo que me permite hacer un mejor uso de estos estudios. Y yo creo que lo mismo se va a hacer con la inteligencia artificial, y en algunos casos sí, definitivamente lo va a simplificar y nos va a permitir ser más eficientes con el tiempo del paciente, con nuestro tiempo, con las modalidades diagnósticas alternas que haya. Le doy un ejemplo, regresando al COVID, con una tomografía. La máquina tenía un software en el cual, basado en las alteraciones de tonalidades de gris y negro, se identificaba en dónde estaban, qué características tenían, qué intensidad tenían, y la tomografía nos podía decir la posibilidad de COVID en escala de 0, de probable, de posible o definitivo. Y luego ya con lo que se están alimentando a estas máquinas es con las opciones de manejo que podrían sugerir, que es lo que manera que se dijo que están alimentando con información. Por ejemplo, el instituto está haciendo el grupo de urgencias y unidad coronaria, como con un electrocardiograma, que se toma un electrocardiograma que toma señales ya muy específicas, pequeñas, de las deflexiones eléctricas que se tiene con el corazón. Se puede detectar si el paciente tiene un infarto del miocardio o no, y que lo podía hacer al momento de tomar un electrocardiograma y no esperar el resultado de las enzimas, que ahora pueden salir en cosa de minutos, pero antes se tenían que esperar el resultado de otras enzimas como CPK, que tardan más tiempo en elevarse en un paciente con infarto del miocardio. Entonces yo creo que es la inteligencia humana la que está alimentando la inteligencia artificial para que el desempeño de nuestra actividad sea cada vez mejor. Pues doctor, ha sido un lujo platicar con usted, ha sido un lujo que usted nos haya aceptado esta propuesta de la Junta de Gobierno de ser parte de nuestro claustro de doctores a partir del 10 de octubre de este 2025. Y bueno, estaremos siempre en la posibilidad de poder acercarnos a usted para poder fortalecer nuestras áreas, no solamente de salud, sino también el área general de una universidad, ¿no? Esta universalidad que tienen las instituciones de educación superior, que con personas como usted, pues obviamente se enriquecen. Muchas gracias, de verdad. Agradezco a ustedes el honor. Pues gracias a quienes han permitido hoy tener este diálogo, el tercero de la 9ª temporada. Gracias por estar aquí con nosotros, y gracias al doctor Jorge Gaspar Hernández, director del Instituto Nacional de Cardiología, hoy ya doctor honoris causa de esta institución de educación superior. Y nos vemos en el próximo diálogo con la comunidad olmeca. Gracias.